Pedro 1, versículo 14. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. Vamos a leer un poquito desde el 13. El título del mensaje se llama Hijos Obedientes. ¿Cuántos hijos obedientes hay acá? Algunos jóvenes vuelven a ver a sus padres, a ver si sí o si no. A ver qué dicen. Hijos obedientes. Nos dice Primera de Pedro 1, versículo 13. Podemos leer juntos. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios. Dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. 14, leemos juntos. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Vamos a dejar la lectura hasta ahí. ¿Qué era ser santo? ¿Quién recuerda? Apartado para Dios. Jesús es santo. Él fue apartado desde su venida acá a la tierra, que fue engendrado por el Espíritu Santo, y que Él nace sin pecado. El único que ha nacido sin pecado en este mundo es Jesucristo. Por eso es el único que podía morir en la cruz por usted y por mí. Nadie más podía hacerlo. Entonces, Él nace sin el pecado original que llaman algunos, ¿verdad? El pecado adámico. Entonces el versículo 14 nos dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Cuando andamos en la ignorancia, cuando ignorábamos el evangelio, la palabra, cuando ignorábamos lo que Dios había hecho por nosotros, ¿en qué andábamos nosotros? ¿Qué hacíamos nosotros? Yo mejor ni les digo qué hacía porque son cosas que no son honorables de qué hacer. Yo no nací en una iglesia, ¿verdad? No nací en una familia ni evangélica, ni mucho menos. Nací en una familia católica que ni a misa iba. Entonces hice lo que quise en mi juventud, lamentablemente. Desde los 12 años andaba donde no tenía que andar, rodando la pelota. No tuve un padre y mi madre, como yo era el proveedor, era alcahuete. Entonces, lo que yo hice fue terrible. Esa era en mi ignorancia. Nadie me había comentado que existía un Dios, aunque hice la primera comunión, la confirma, todas estas cosas, no tenía una comprensión clara de quién era Jesús, quién era el Padre. Nada, no entendía nada. Solo iba y venía, con una ignorancia total y absoluta dentro de mí de lo que era la palabra, el evangelio. Y después conozco el evangelio, porque la palabra fue la misma, pero la doctrina era diferente, ¿verdad? Algunos tuercen la doctrina, como dice Segunda de Pedro, para su propia conveniencia. Entonces, lamentablemente, estaba en un lugar donde torcían la palabra, torcían la doctrina, y seguía yo en una ignorancia fatal, una ignorancia terrible, sin entender la salvación en ninguna de sus etapas. No había forma. Entonces aquí en el 13 nos dice, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento, de nuestra mente, de nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que estás entendiendo hoy en día a través del evangelio, a través de la palabra? ¿Qué es lo que entiendes? ¿Entiendes o no estás comprendiendo? ¿Estás entendiendo lo majestuoso que es nuestro Dios, nuestro creador, el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿O solo estamos asistiendo a algún lugar por tradición, como lo hacíamos hace mucho tiempo? Dios no es de tradición ni le gustan las tradiciones. En Colosenses 2, versículo 8 dice,
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, ¿verdad? Imitando las tradiciones de los hombres, según los rudimentos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2, versículo 8. Tal vez lo presentamos ahí. Entonces, aquí está. ¿Qué dice? Mirad que nadie te engañe, nunca más permita. Yo fui engañado 37 años de mi vida. Que nadie te engañe, escudriñe las escrituras. El día que yo diga algo que no está aquí en la Biblia, no lo crean, por favor. No lo crean. Pero si lo leemos, si es un versículo bíblico, póngale la firma, porque eso lo hizo nuestro Creador. Es la palabra, con la misma palabra que hicieron los cielos y la tierra, es la misma palabra, es el mismo autor que nos escribe este hermoso libro de la Escritura. En los seminarios, cuando vemos los 6, ahora estamos solo con 3, cuando vemos los 6, comparamos cómo la ciencia respalda la Biblia, cómo la misma ciencia comprueba todo lo que la Biblia dice, y que la Biblia es real y es cierto. Por eso podemos creer ciegamente en este libro tan maravilloso que es la palabra de nuestro Señor. Entonces, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, no andad como ebrios, sino como sobrios. ¿Cómo anda un ebrio? El otro día no se acuerda de nada y un dolorón de cabeza. No sabe lo que dice, no sabe lo que hizo. Algunos sí saben, pero se hacen los locos, ¿verdad? Sí, hay de todo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que andar sobrios. El ebrio anda así, ¿verdad? Desde que ve una puerta, la va midiendo a ver cómo entra. Si usted anda sobrio, usted solo sigue caminando y sabes que va a pasar bien, porque sus sentidos andan mareados. Si andamos sobrios, andamos correctamente, entendemos bien. Dice entonces que sed sobrios y esperad por completo, ¿en qué? En la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esto es algo maravilloso, es algo especial, pero necesitamos entender cuál es esa gracia. Este martes vamos a ver completamente cuál es la justicia que es mayor que la de los escribas y fariseos, que dice San Mateo 5:20. ¿Qué es nacer de nuevo? Que dice San Juan 3, versículo 3. ¿Qué es nacer del agua y del espíritu? Que dice San Juan 3, versículo 5. Porque lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. San Juan 3, versículo 6. Ya nacimos en la carne, ya sabemos lo de la carne, necesitamos entender lo del espíritu, lo de Dios. ¿Dios es carne o es espíritu? Espíritu. Necesitamos entenderlo de él. Necesitamos nacer del agua y del espíritu. Entonces, y que nacer del agua no es el bautismo, ¿verdad? Muy importante. Como a mí me lo han enseñado, lamentablemente. 14. Como hijos obedientes. ¿Cómo vamos a obedecer si no sabemos qué obedecer? Cuando se nos da un lineamiento, cuando se hace un juego, se hace una dinámica, tienen que explicarnos en qué consiste, ¿sí o no? Porque si usted no sabe en qué consiste, ¿cómo vas a obedecer los parámetros del juego, de la dinámica? ¿Cómo vamos a ser obedientes si no entendemos qué nos manda el Señor a obedecer? ¿En qué línea, en qué área, cómo va? ¿En qué consisten? Por eso necesitamos profundizar, inquirir en las escrituras, como dice Isaías, ¿verdad? Tenemos que inquirir, profundizar, investigar para que nadie más nos engañe según las tradiciones de este mundo, según las tradiciones de los hombres, según los rudimentos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:8, me lo presentas porfa otra vez. Ahí dice claramente: el rudimento del mundo es una enseñanza básica, conforme a los rudimentos del mundo, enseñanza básica que recibimos. Y no según Cristo. Yo recibí un rudimento del mundo, una enseñanza básica de este mundo, y no una enseñanza básica según Cristo. De aquí en adelante solo veremos enseñanzas básicas según Jesucristo, según la palabra, según lo que nos envía Dios, y no el hombre, y no una estructura religiosa, sino lo que dice el Señor.
así nos guiamos. Por eso, bueno, misión Palabra de Vida. Creo que no hay mejor nombre que ese, Palabra de Vida. Esta palabra me da vida y me da vida eterna, vida en abundancia. No nos preocupe, bueno, sí hay que preocuparnos por el cuerpo, hay que tenerlo bien saludable para poder predicar. Pero ¿de qué nos sirve estar muy saludables y vivir muchos años si no comprendemos la vida espiritual? Necesitamos profundizar en la vida espiritual, claro está. Entonces, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. No podemos continuar siendo ignorantes o ignorando la Escritura. Necesitamos que ese velo que fue puesto en el corazón se quite. Que dice 2 Corintios 6, versículo, no, 2 Corintios, creo que 6:14. Vamos a tener que ir a él porque para no atear. 2 Corintios, no es 3:14. Ajá, 3:14. Aquí el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en esta segunda carta, les escribe 3:14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual, ¿qué dice? Por Cristo es quitado. Después de 37 años de cristianismo, se me quitó ese velo. Cristo me quitó el velo. Y yo no era satánico, no era agnóstico, no era ateo, no era nada de eso. Yo era cristiano evangélico, predicador, diezmador, ofrendador, fui católico, fui cristiano católico también. Y no entendía, no era salvo, no sabía, tenía ese velo, como lo dice aquí, el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto ¿en dónde? Sobre el corazón de ellos. ¿Por qué sobre el corazón? Porque Romanos 10, versículo 10 dice que con el corazón se cree para justicia. ¿Cuál justicia? La que es mayor que la de los escribas y fariseos. Entonces, con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, versículo 10. Entonces, ese velo tiene que ser quitado, el cual es quitado por Cristo. Entonces, cuando Cristo quita ese velo de mi corazón, ya yo puedo confesar con mi boca. 16. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué dice? El velo se quitará. ¿Cuándo? Cuando se conviertan al Señor. ¿Y cómo me convierto? Haciendo oración de fe, pidiendo perdón, caminando hasta por allá, haciendo esto, haciendo lo otro. Ya vamos para Samuel, ya vamos para allá. Pero, ¿cómo se convierte? Entonces, vamos para el libro, ¿verdad? Samuel. Entonces, cuando dice porque en el 17, bueno, el 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Cómo nos convertimos? Colosenses 2, versículo, vamos a ver, Colosenses 2, estoy aquí. Colosenses 2, versículo 6, creo que podemos ver desde el 6. Colosenses 2, versículo 6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Y cómo habéis recibido al Señor Jesucristo? Levantaron las manos, les impusieron manos. ¿Cómo fue? El martes vamos a ver esto. ¿Cómo recibir al Señor Jesucristo? ¿Cómo somos sellados con el Espíritu Santo? Efesios 1, versículo 13. Voy a darles una pincelada, les voy a adelantar unos, ¿verdad? Filipenses 1, verso 13 dice que en Él, habiendo recibido la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, Colosenses 2, versículo 6 nos dice que por tanto, de la manera
Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. 7. Arraigados y sobreedificados en Él, y confirmándoos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando, dice, en acciones de gracias. Y después de dicho esto, sigue el 8. Mirad que nadie os engañe, el que ya leímos, ¿verdad? Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Tenemos que escudriñar la Escritura para ver si yo recibí un rudimento del mundo o un rudimento de Cristo. Por medio de la Escritura vamos a escudriñar si recibí una tradición del mundo y de hombres o si recibí el conocimiento directo de Jesucristo. Esto es lo que vamos a descubrir este martes, Dios mediante. Vamos a ir al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel 15, versículo 22. Primer libro de Samuel 15. Primer libro de Samuel 15, versículo. ¿Qué les dije? Está bien, perfecto. Aquí tenemos la desobediencia de Saúl. Y es desechado. Eso es lo que vamos a leer. Vamos a leer nada más una parte, no todo, no habría tiempo para todo. Pero en esta parte, vamos a leer desde el 21, puede ser, dice: mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Vean lo que agarraron para sacrificios a Jehová tu Dios, ¿verdad? ¿Y qué dice el 22? Cuando ya fue descubierto Saúl, que ¿por qué traía? Porque ¿qué es ese bramido? Dice el profeta Samuel, ¿qué es lo que yo escucho? Dios le dijo a usted: elimine absolutamente todo y que no quede nada ni nadie vivo. Así tenía que haber sido de Amalek, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la directriz que Dios le dio a Saúl? ¿Quién me puede decir la directriz que Dios le dio a Saúl? Eliminar absolutamente todo. Pero mientras Samuel, habría que leer un poco antes, ¿verdad? Bien, entonces dice: ¿qué es este bramido de vacas y de ovejas y de todo esto que se escucha aquí? Entonces el 21, mas el pueblo tomó el botín, dice, tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, dice que de los sacrificios y de la grosura de los carneros, de todo esto, es mejor la obediencia. Se complace más Jehová en la obediencia que en los sacrificios. Entonces nosotros, como hijos obedientes, deberíamos de agradar a Dios con nuestra obediencia más que con sacrificios. Si vemos Hebreos 10, versículo 8, podría ser, ¿verdad? Desde el 6 habla de esto. ¿Me lo puedes proyectar, porfa, por más rápido? Entonces nos dice: holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, por el pecado no te agradaron. Desde el 7, entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El 8 nos dice: diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, ¿qué dice? No quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y ya
bueno, podemos leer el 9, por favor. Hebreos 10, 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Aquí la ley se quita primero porque no la podemos obedecer, para poner la gracia de Cristo. Primer pacto, segundo pacto, que vamos a ver bastante acerca de esto el próximo martes. Entonces, en el 22 nuevamente, de 1 Samuel 15, 22, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer, dice, ¿qué dice? El obedecer, ¿qué es? Mejor. Dice que el obedecer es mejor que ¿qué? Que los sacrificios. ¿Y el prestar qué? Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es mejor obedecer y prestar atención que hacer y 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 no entender, no prestar atención y no ser obediente. ¿Obediente a qué? A la escritura. ¿Obediente a qué? A la palabra. Eso es mejor. Entonces, nosotros como hijos obedientes, ya lo invité y no quiere. Un día le dije, vamos, me hace sí que no. Okay. San Juan 14, versículo 23, nos dice, San Juan 14, verso 23. San Juan 14, versículo 23. Vamos a leer, vamos a ver, vamos a leer desde el 20, San Juan 14, 20. San Juan 14, versículo 20, nos dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Imaginen qué hermoso este momento. 21. El que tiene mis mandamientos, ¿quiénes tienen sus mandamientos? ¿Quiénes tienen sus mandamientos? Aquí están los mandamientos de Jehová. Están los 613 del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entre la ley de la expiación y la ley mosaica, la ley de Moisés. Pero dicen los estudiosos que en el Nuevo Testamento hay más de 1500 mandamientos. Imagínense. Como amarnos unos a otros, como orar los unos por los otros, como orar por nuestras autoridades gubernamentales. Usted está orando por doña Laura Fernández, porque si el gobierno está bien, nosotros estamos bien. Pero si entramos en guerra con otro país y nosotros sin ejército ahí con palos y piedras, imagínense cómo nos va, ¿verdad? Tenemos que estar orando por nuestros gobernantes. Es un mandamiento orar por los gobernantes. No es si usted es simpatizante, si usted votó por ella o no votó por ella. No, no es eso. Es oremos por nuestros gobernantes, porque si ellos lo hacen bien y nosotros estamos en paz, podemos predicar tranquilamente. Podemos llevar la exposición de la palabra a los parques, a todos los lugares, a las familias, a las casas. Pero si el gobierno está en guerra y todo este asunto y la delincuencia aumenta más de lo que ya está, no podemos ni tan siquiera salir de la casa. Entonces necesitamos, eso es un mandato. Como también es un mandato amar a nuestros enemigos y bendecir ¿a quién? Si lo maldicen, ¿usted qué hace? Venga a ver qué es. Eso hace usted. Se cuadra. Tienes que bendecir al que te maldice. Así que, sea obediente. Obediente a la palabra, obediente al Señor. En ese tema estamos, ¿verdad? Hijos obedientes. Ahorita cada vez vamos a ir entrando más profundo. 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Guardar significa accionar, atesorar, entender, poner en práctica, ser obediente en el original. Guardar no es guardar la Biblia y llena de polvo y la saco la otra semana.
Eso está guardando un libro, es guardar su palabra en el corazón. Vamos a subir la prédica del domingo pasado de Sarapiquí. Ahí se la voy a, bueno, por ahí la buscamos. Para que vean bien qué es guardar la palabra de Dios. Entonces, dicen, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. 22. Le dijo Judas, no Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, leemos juntos todos por favor, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Quiere usted hacer morada con el Padre? ¿Quiere ir a vivir con el Padre? Guarde sus mandamientos. ¿Cuáles son? Vamos a escudriñarlos constantemente. Por eso la congregación es importante, por eso la hermandad es importante, por eso el leer la Biblia diariamente es importante, por eso orar es de suma importancia. Porque dice que el que me ama, mi palabra guardará, o sea, cumplirá, obedecerá. Y entonces mi Padre le amará. El Padre nos ama. Recuerden que alguien dijo por ahí que todos éramos hijos de Dios. Eso es una falacia, eso es una herejía, eso es una mentira. No todos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, criaturas de Dios, creados por Dios, mas no hijos de Dios. Porque entonces si no, San Juan 3:16 no pudiese decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, pues que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces como que todos somos hijos de Dios y Dios solo tenía un hijo cuando fue enviado al mundo hace 2000 años. A su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al punto que ni los ángeles son hijos de Dios. Ahí todas las preguntas que esto surge, ahí las vamos a ir analizando después, en otra ocasión. Ahora por tiempo, ¿verdad? No podríamos. Entonces, nosotros pasamos a ser hijos de Dios después de Cristo. Como dice Efesios 1, versículo 5, que siendo adoptados hijos suyos, porque no éramos hijos, somos adoptados hijos suyos. San Juan 1, versículo 11 también. ¿Tenemos alguno? No. Puede ser Efesios 1, 5. Hay problemas de sistema, no, ya, ok. Dice que en amor, habiéndonos predestinado, ¿para qué? Entonces, ¿todos son hijos de Dios, sí o no? No, porque dice que si seríamos hijos de Dios, ¿para qué nos va a adoptar? Si ya somos hijos, usted no va a adoptar a su hijo, no, ya es su hijo. ¿Cómo lo adoptas? No. Entonces, para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. San Juan 1:11 podemos ver, y 12 y hasta el 13 casi. Dice, a lo suyo vino, a lo, no a los, a lo suyo, singular. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús? A lo suyo vino. ¿A qué vino Jesús? ¿A qué? A cumplir la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Ya también vimos un poco el martes pasado y vimos este martes, la vemos completa. La voluntad del Padre. A lo suyo vino. ¿Y qué dice? Y los, ahora sí singular, los suyos, ¿qué dice? No le recibieron. Pero a los que le recibieron, les dio potestad, del 12, por favor. A los que le recibieron, dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice? Les dio potestad, ¿de qué? Ser hechos hijos de Dios, porque no éramos hijos de Dios. Pero a los que creyeron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, nosotros, por medio de la Escritura, pasamos a ser hijos. El que no, por medio de la Escritura, porque Dios tiene
Dice en Romanos 1, versículo 16, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Entonces, el evangelio es el poder que Dios utiliza, no utiliza ángeles. Pues si no hubiera mandado ángeles a predicar, no nos manda a nosotros. Si Dios usara a los ángeles, aquí estaría un ángel, no estaría este pelón aquí aburriéndolos hablando tanto. Los ángeles no predican, predicamos nosotros los que hayamos sido adoptados hijos de Dios, porque para la salvación solo viene por medio, y es de una de las palabras que estamos memorizando, ¿verdad? 1 Corintios 1:18, pero el 22 dice que por medio de la locura de la predicación. Es la única forma. 1 Corintios, podemos leer, lo tenemos ahí, 21, 22. 1 Corintios 1. 1 Corintios 1. Podemos leer desde el 21, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Si no hay predicación de evangelio verdadero, no hay salvación. Si no hay predicación de la palabra sin adulterar, no hay salvación. Y muchos los llamados, pocos los escogidos. Entrad por la puerta estrecha, porque la puerta ancha, ¿qué es lo que pasa? Muchos. Dice que muchos entran por ella. ¿Pero a dónde lleva esa puerta ancha? A la perdición. Entrar por la puerta estrecha, porque angosto es el camino que lleva ¿a dónde? A la vida eterna. Angosto es el camino. Muchos los llamados, pocos los escogidos. La salvación no es para muchos, y está escrito. Ahora sí. Y todos los millones de cristianos que hay a nivel mundial. Las 10 vírgenes. San Mateo 25. 5 prudentes, 5 insensatas, 5 preparadas para entrar a las bodas con el esposo, y 5 no estaban preparadas. Entonces necesitamos a través de la escritura estar preparados para la venida de Jesucristo, para el arrebatamiento, si acontece antes de que nosotros partamos de este mundo. Estar listos, preparados, que si eso ocurre, ya un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado, dice el apóstol Pablo, se incluyó, ya él murió, seremos arrebatados y transformados en el aire. ¿Estamos listos para ese momento? ¿O todavía? ¿O estamos listos según yo sí estoy listo? Yo, según mi pensamiento, yo tenía 18 años de estar listo, y llega la escritura, llega la palabra y me quebranta todo lo que yo sabía, todo lo que yo pensaba, todo lo que yo creía, y veo que pero qué raro, es la misma Biblia de toda la vida. Mi esposa me decía, pero ¿qué pasó? No es lo mismo. No nos cambiaron el libro, no nos dieron otro, no nos dieron un folletito ahí para convencernos, no. La misma palabra, pero ahora con el velo descubierto, hablándonos directamente, sin mentiras, sin interpretación bíblica, mala interpretación bíblica. No, ¿qué hemos hecho hoy? Leemos y comprendemos, leemos y comprendemos. No he forzado ningún pasaje, ¿verdad? En Hechos 5:29, vamos a ir al libro de Hechos para seguir el tema, ¿verdad? Hijos obedientes. Hemos andado por todos lados ya. Hijos obedientes. Nos dice Hechos 5, versículo 29. Nos dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué será mejor? ¿Obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿O no? Aquí en no podemos leer todo el contexto por temas de tiempo, pero a ellos se les está prohibiendo que hablen
de Dios. Entonces ellos dicen, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Claro que sí, hay que obedecer a Dios antes que a un pensamiento humano, antes que una filosofía. La filosofía es un conjunto de pensamientos de una persona, no de Dios. Por eso la filosofía es sumamente peligrosa, más cuando la da un profesor agnóstico, ateo o vagabundo, ¿verdad? Para pensar. Entonces es un montón de pensamientos vagabundos que andan dando vueltas por todo lado. San Lucas 6:46. Libro de San Lucas 6. San Lucas 6, versículo 46. Nos dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Aló, decía alguien que conocía yo por ahí hace tiempos. ¿Cómo le llamamos Señor, Señor y hacemos lo que queremos, no lo que Él nos dice? Ay, pero ¿cómo me habla Dios si no me ha mandado ningún chat, no me ha mandado no lo he escuchado? Dios nos habla a través de la Escritura. Hebreos 1, versículo 1 y 2, podemos ponerlo en pantalla para más rápido. Dice que antes a los antiguos, a vuestros padres les hablaba por medio de los profetas. Hebreos 1, 1 y 2, por favor. Pero en estos postreros tiempos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, dice el apóstol Pablo, a los padres por los profetas, ¿qué dice el 2? En estos postreros, después de Jesucristo y de la muerte de Cristo, son los postreros días, después de Cristo. En estos postreros días, ¿qué dice? Nos ha hablado ¿por dónde? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y seguimos leyendo hermoso, hermosísimo, como toda la palabra de Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, ¿cómo escucho yo a Dios? ¿Cómo puedo yo entender la voluntad de Dios? ¿A dónde encuentro al Hijo? Al Hijo de Dios, en la palabra. Aquí, básico, ¿verdad? Perfecto. Encontramos la palabra de Dios, su voluntad. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Tenemos que tener cuidado y tenemos que tener un balance entre mi placer y lo que Dios dice. Les garantizo que para esta carne es mucho mejor quedarse viendo un partido tomando café con pan en la casa, descansando el único día que tengo para descansar, que estar aquí. Pero el espíritu necesita llenarse de la palabra de Dios. El espíritu necesita escuchar. Y al final usted no tiene que alimentar la carne, tienes que alimentar ¿qué? El espíritu, para tener fuerza y seguir adelante. Porque después estamos en pruebas, en dificultades, en aflicción, y ahí sí, Señor, Señor, Señor. Pero ¿qué dice San Mateo 7:21? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ay, cómo duele eso. No todo el que me dice Señor, Señor. Ahí la oración de fe cae patas arriba. Yo era un experto en la oración de fe. Señor, hoy te recibo con mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo, un pecador, dirigiendo a un montón de pecadores, que le ordenen al Señor que entren en sus vidas. Usted ordenándole a Dios que entre en su vida. Eso es como que un imputado, un condenado, ¿verdad? Le ordene al juez que entre a mi celda, y venga, entre a mi celda, o vamos a su casa, o venga a la mía, o hagamos. ¿De quién es el reino de los cielos? ¿Suyo o de Dios? De Dios. Entonces, ¿quién te tiene que recibir? ¿Usted a Dios o Dios a usted? Tenemos que escudriñar la Escritura. La oración de fe se hizo en en el año 1800, por un pastor bautista. Y por medio de Billy Graham se llevó a todo el mundo. No se hizo con mala intención, se hizo con la intención de acercar más fácilmente la gente a Dios. Pero cuando ya chocamos con la palabra verdadera,
ya queda derribada la oración de fe. Y yo les digo, era experto. Para mí todo esto fueron baldes de agua fría. Entonces, ¿cómo recibo yo al Señor? Lo vamos a ver el martes. ¿Cómo lo recibimos? Porque me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo. San Mateo 7:22. Y en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre. Eso yo lo hice. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Eso yo lo hice. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Eso yo lo hice. Pero ¿sabe qué me iba a decir el Señor en el 23? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Como alguien que echa demonios en el nombre de Jesús, que sana en el nombre de Jesús y profetiza en el nombre de Jesús, le dice, apartados de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Porque no ha nacido de nuevo. Yo no había nacido de nuevo, aunque los demonios se sujetaban, se revolcaban, hacían lo que sea, pero ahí estaban. Sin nacer de nuevo, no puedo entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? No hacéis lo que yo os digo. Necesitamos entender que lo que el Señor dice, que es lo que el Señor nos indica en la palabra. Vamos a ir a Segunda de Reyes. Aquí vamos a ver profeta Eliseo, que era así como yo, se peinaba igual que mí. De hecho, un día iba subiendo y algunos se burlaron, algunos jóvenes se burlaron, le dijeron, calvo, sube, calvo. Eso está en la escritura, ¿verdad? Y él no le gustó, no le agradó para nada y los maldijo. Y vino 2 osos, creo que fueron, y se comieron a 42, si no me equivoco. Se peinaba igual que a mí. O tal vez menos, yo me tengo que rasurar todos los días, ¿verdad? Entonces, tal vez estaba peor que a mí. Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes 4, segundo libro de Reyes 4. Es que ando con razón, no me da. Estaba en Samuel. Tengo a Samuel aquí al frente, entonces me tiene nervioso Samuel. Digo, es que raro, no me da, y es que estaba en Samuel. Segundo libro de Reyes 4. Si no podemos leer todo, ¿verdad? Lamentable, pero parte de el relato es el tal profeta Eliseo y están también los jóvenes juntamente con él. Y algunos se va, corta unas hierbas. Corta algunas hierbas y el potaje o la comida quedó envenenada, no se podía comer. Entonces llegó Eliseo, dijo, traedme harina. Ya revolvió en la olla, revolvió harina y ya se podía comer. Y todo bien hasta ahí, ¿verdad? Entonces aquí está el 41, es lo que les estoy contando. 4:41 dice. Él entonces dijo, traed harina, y la esparció en la olla y dijo, dad a comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Continúa en el 42. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, ¿quién dijo? Tenemos que ir comprendiendo. Eliseo. Él trajo al varón de Dios. El varón de Dios es Eliseo. Entonces al varón de Dios le trajeron este pan, estos 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga, ¿verdad? Y él dijo, dad a la gente para que coma. Entonces, ¿qué tenía que hacer el que trajo esto? Dar a la gente para que coma, como un hijo obediente. Dad a la gente. Y si él dijo, dele a la gente, y dele a la gente. Pero ¿qué dice el 42?
No, vamos a ver 43. Y respondió su sirviente: ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? ¿Qué le dijeron? ¿Que preguntara cómo iba a ponerlo o que les diera? ¿Qué les dijo? Dad a comer. Pero el siervo no opina. El siervo obedece lo que dice su Señor. Si nosotros somos siervos del Señor, no opinamos, obedecemos. Ah, no, Señor, pero es que no, así no. Ese pelón está raro, sí, está diciendo algo ahí que no me calza, que no me gusta. No, ¿cómo voy a ir? Está lloviendo, ¿no? ¿En qué va? Jamás, me mojo, me enfermo y mañana ¿quién va a trabajar por mí? Y nosotros cuestionamos todo, ¿verdad? Siendo siervo, sea obediente, nada más, eso es todo. 43. Y respondió su sirviente: ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: ¿Quién? El varón de Dios. Da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y se sobrará. Usted dele, porque ya Dios dijo que iban a comer y se iban a saciar. Pero el siervo cuestionando la situación. Entonces, no sé, a veces nos parecemos a él. Pero ¿cómo vamos a ir a predicar? Si es que San Ramón es muy duro. San Ramón, ¿qué va a hacer? Ya le hemos dicho a todo el mundo, pero nadie va. Vaya e invite. Ya Dios sabe qué tiene para esta iglesia, qué tiene para este pueblo. Necesitamos derribar estas paredes y alquilar el lugar allá cuando todo aquí ya esté lleno. Y cuando todo aquí esté lleno, ya Dios dijo, ya se nos dijo, ya el pastor dijo que íbamos a buscar un lugar, se iba a comprar y se iba a edificar una iglesia. Pero si usted sigue cuestionando y yo sigo cuestionando, pero ¿cómo si somos un poquillo? Pero ¿cómo si... Pero ¿cómo? ¿Y cómo? Y empezamos a cuestionar los cómo. Ya Dios dijo, así va a pasar y así va a suceder, con usted o sin usted. Usted sabrá si quiere ser parte o no quiere ser parte de lo que ya Dios dijo. Entonces, como hijos obedientes, hagamos caso. Como hijos obedientes, invitemos. Como hijos obedientes, vamos a los seminarios, nos congregamos. Como hijos obedientes, invitamos a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros nietos, todo lo que usted tenga. Como hijos obedientes, hacemos caso al Señor. No seamos como este siervo que se cuestiona y ¿por qué? Pero que si esto y pero que si el otro. No, hijos obedientes. Entonces, en el 44 nos dice: entonces lo puso delante de ellos. ¿Y qué pasó? Y comieron. ¿Y qué pasó? ¿Qué más pasó? Y les sobró. ¿Conforme a qué? A la palabra de Jehová. No solo comieron, sino que sobró. Conforme a lo que ya Dios había hecho, había dicho, había mandado, había enviado. Aquí mismo, para no irnos tan largo, Eliseo y Naamán. Esto es una hermosa pasaje bíblico, historia bíblica. Por ahí hay una predicación de todo esto, ya así punto por punto. Pero vamos a analizar un poquito. Naamán era un jefe, ¿verdad? Como lo dice en el 1, 5.1 dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. ¿Qué tenía Naamán? Lepra. Era leproso. Pero era varón de gran estima, era valiente. Jehová había dado el triunfo, ¿verdad? Por medio de él. Entonces, la sierva de Naamán, resumo todo esto. Una de las siervas que habitaban a casa de Naamán era de Israel. Y le dice al Señor, ¿verdad? La sierva le dice a su señora que le diga al Señor que allá en Israel, ¿verdad? Que allá en Jerusalén hay un profeta de Dios que se llama Eliseo. Que él le puede curar, que él le puede sanar. Punto 1, la fe de ella. Qué importante es hacer ese puente nosotros, para que otro conozca la palabra de verdad, para que otro conozca el evangelio verdadero. Nosotros somos y figuramos como esa sierva
que estaba en ese lugar. Y que da fe, da testimonio y cree, porque ella cree que el profeta Eliseo, por medio del poder de Dios, puede salvar a su siervo, bueno, a su amo, Naamán, en este caso. Entonces ya Naamán echa un montón de plata, de oro, de ropas y de todo, va con de todo para donde Eliseo. Vamos a brincarnos todo eso, por el tiempo. Entonces el versículo 8, versículo 5.8 de Segunda de Reyes, ahí donde estamos, nos dice el 5, verso 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¿Quién? Naamán había venido al rey. El rey dice: ¿quién soy yo? ¿Acaso soy yo Dios? ¿Acaso yo te puedo salvar? ¿Has venido seguro para la guerra? Y lo que sea. Entonces Eliseo le dice: tranquilo, mándemelo a mí, yo lo atiendo. Versículo 10, el 9. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ¿qué dice? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Eliseo? ¿Le mandó un qué? Un mensajero diciendo, ¿a quién? A un hombre importantísimo de Siria, importantísimo. Dice que le mandó un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Palabra de Jehová. Palabra de Dios. ¿Y qué hizo Naamán? Fue al Jordán como si nada y se lavó 7 veces y estoy limpio. ¿Qué dice que hizo Naamán? Y Naamán se fue enojado. Le dicen: ¿cómo ser libre de esa enfermedad que lo aqueja tan atroz como era la lepra? La lepra no tiene cura hasta el día de hoy. La lepra igual pecado. No tiene cura, si no es por Dios no hay forma. La lepra es sombra del pecado. Si no es Dios no puede resolver. Entonces Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, ese es el problema de nosotros. Diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá, dice, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Ya él tenía su espectáculo montado en su mente. Ya él tenía el show. El varón de Dios me verá que yo soy gran varón, valeroso y fuerte en batalla. Entonces me tocará y sanaré. O sea, Disney se queda. La Rosa de Guadalupe es cualquier cosa. Ese era el pensamiento de Naamán, un pensamiento completamente humano. Ay, qué bruto Naamán, qué bárbaro Naamán. Pero nosotros tenemos un problema y oramos a Dios y ahora sí, seguro ya Dios ahora va aquí y hace esto. Naamán legítimo. Nosotros pensando cómo Dios va a resolver nuestra situación. Nosotros pensando cómo Dios se va a levantar. ¿Qué milagro va a hacer Dios para llenar la iglesia de San Ramón? Dios sabrá cómo lo va a hacer. Si va a ser por una persona y una persona trae 1000. O si va a ser de una en una y vamos a durar, no sé, los tiempos que Él quiera. Él sabrá si es por medio de los seminarios, si es por medio de un rótulo, si es por medio de lo que sea. Él sabrá cómo lo va a hacer. Nosotros no sabemos. Él sabe cómo va a resolver tu situación por la que tanto has orado. Pero no va a ser comprando un billetito de lotería. Y entonces ahora sí pego, porque la Biblia dice que Él echa la suerte a un lado o al otro. Entonces va a echar la suerte a mi lado. Y entonces ya con esto salgo de las deudas y listo. Y le sirvo al Señor libremente. Nosotros pensando. Naamán pensaba que el hombre de Dios iba a levantarlo, iba a tocar y iba a hacer de todo, ¿verdad? ¿Y qué? Y no fue así. Y sigue renegando. En el versículo 5:12, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel?
si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió, ¿y qué dice? Se fue enojado, y como el orgullo era tan grande, imagínense ese señorón enojado, líder de los ejércitos. Estaba chiva el hombre, estaba enojado. Abana y Fasfar no son ríos más limpios que todos los que tiene Israel juntos. Si me meto en ellos, seré limpio. Si se metía en ellos, iba a ser limpio. ¿Por qué no? Porque la palabra de Jehová dijo 7 veces en el río Jordán. Si se metía 6, iba a ser limpio. Si se metía 5, 7 veces. Punto. Palabra de Jehová ha sido dicha. Entonces, nosotros escuchemos, atendamos, entendamos qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y estaré con vosotros, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Eso es lo que Dios quiere, que usted vaya y predique. Es que no, es que son muy testigos de Jehová, es que son muy ateos, es que son muy estos, muy el otro. Haga caso, usted invite, envíe seminarios, siéntese con ellos, por Zoom, presencial, vayamos a la casa, tomémonos un café, hablemos, toquemos puertas. Dios va a hacer lo que Él ya prometió, con usted o sin usted, conmigo o sin mí, eso va a ser hecho. Pues bueno, qué bueno es tener gente alrededor que estén más ubicados que nosotros y nos guíen y nos dirijan. ¿Como quiénes? Como sus criados. Dice, sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías. ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Está fácil estaba. Si le hubiera cobrado una gran multitud de ciclos de plata y de oro, no los hubiera dado. Los hubiera dado. Aunque hubiera tenido que ir otra vez a Siria y volver a traer otro montón más. Lo mandó a hacer algo sencillo y no. Imagínense si Dios nos mandara cosas fuertes y nos mandara un local carísimo y estuviéramos haciendo tamales y estuviéramos haciendo más ventas y estuviéramos haciendo más de todo para ver cómo pagamos, para ver cómo cancelamos y tuviéramos aquí y todo porque era nuestra forma. ¿Cuál era nuestra forma hace un mes y medio? Un local más grande que esto, ya lo teníamos visto, ya lo habíamos ido a ver. Tenía la casa pastoral. Entonces yo me venía desde la Guásima de abajo de Alajuela, me venía a vivir aquí, nos aprobaban todo y a ver cómo lo pagamos. Ese era nuestro sistema, ¿verdad? Y estamos contentos, estamos emocionadísimos con el tema. ¿Cuánto más en este momento que no tenemos la carga de ese semejante local, de esa casa, además del internet, del agua, de la luz? Yo vivo donde vivo, en Guásima, Alajuela, sin recargar la congregación, sin recargar la iglesia. Perdón. ¿Cuánto más si nos mandan que primero nos multipliquemos aquí, que cuando ya no entremos aquí, alquilamos a la par? Entonces ya alquilamos a la par, porque ya cuando estamos llenos aquí tenemos la capacidad de alquilar a la par, y cuando ya todo esto esté lleno, ahora sí, nos dijeron que evidentemente la ayuda de Dios, buscáramos un lote y se construía la iglesia y se construía todo lo que hay que construir. No, pero si nos hubieran puesto una carga pesadísima, estuviéramos contentísimos y después a ver cómo la pagamos. Y después cómo compromete uno a todos los hermanos y todos los salarios comprometidos y se vienen cosas y problemas. Dios no trabaja así. Esos éramos nosotros así, pensando cómo Eliseo iba a tocar a Naamán. Pero nada, Eliseo le manda un mensajero: ve y lávate 7 veces al Jordán y listo, serás limpio. Entonces, seamos obedientes. Vamos a estar aquí, vamos a predicar a todo el que Dios quiera que le prediquemos. Vamos a tocar puertas, vamos a orar, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? En Efesios, para que
se me abran puertas para predicar la palabra, para predicar el evangelio. Vamos a tocar puertas en casas, vamos a tocar puertas en personas, en corazones, a todo mundo, a todo el que haya que tocar puertas. Ahí vamos a ir a tocar puertas. ¿Para qué? Para que se cumpla la palabra de Dios. Vamos a ir a San Mateo 11. Ya estamos terminando. San Mateo 11. Por favor, todos en San Mateo 11, y si no, mirada fija en la pantalla, dijo el narrador de fútbol. San Mateo 11, versículo 12. San Mateo 11, versículo 12. ¿Lo tenemos? Y si no, está en pantalla. 11, 12. Dice, es que aquí la luz, la poquita que me pega de allá, ¿no? Y ya no sé. Ok, San Mateo 11, 12. Nos dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, leemos juntos, está bien, nuevamente. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y qué? Y los violentos lo arrebatan. Leemos nuevamente. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. ¿Qué quiere decir esta palabra? El reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Cuáles son los violentos? Podemos ir a San Marcos 2, ver un poquito en el libro de San Marcos. ¿Qué es ser violento? Después de Mateo, sigue Marcos. Marcos 2. Aquí tenemos la historia de un paralítico, donde 4 amigos, la importancia de rodearse de gente que esté bien ubicada delante de la presencia de Dios. 4 amigos llevan a un paralítico a una casa donde está Jesús predicando la palabra. Pero la casa estaba llena, estaba repleta. Digamos que esto esté lleno, repleto, y la puerta llena de gente hasta las gradas. ¿Cómo hacen para entrar 4 con un paralítico? No había forma de que ellos pudieran entrar. Entonces hicieron un hueco, no sé cómo, de qué tipo era ese techo, si era de bambú, de caña, o no sé qué. Hay que investigar de qué era en esa época el techo. Hicieron un hueco en el techo y enviaron al paralítico en una camilla hasta Jesús, donde estaba Jesús. Fueron valientes. Para arrebatar el reino de los cielos hay que ser valientes. ¿Y valientes en qué? Valientes en la fe. Vean que si tenían fe estos 4 amigos del paralítico, que dicen Jesús sí o sí lo va a curar, sí o sí lo va a sanar. Hay que tener fe para hacer eso. Imagínense el problema con el dueño de la casa, que le hicieron el hueco en el techo. Eso iba a ser una bronca sí o sí. Tenía que ser un problema, no podía hacer otra cosa. ¿Cómo van a entrar por un techo? Pero ellos tenían fe, ellos fueron valientes, ellos saltaron la adversidad, la dificultad. Los valientes arrebatan el reino de los cielos. Solo los valientes lo pueden arrebatar. Solo los que tienen fe pueden arrebatar eso. Entonces ellos, con la fe puesta en Jesús, vamos a leer un poquito. Dice, puede ser en el 2:4, San Marcos 2, verso 4 dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el techo en que yacía el paralítico. Bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, ¿qué le dijo? ¿Para qué lo bajaron a él? ¿Para que lo sanaran o para perdonar los pecados? Para que lo sanaran. ¿Y qué le dijo Jesús? Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Le fue bien o le fue mal? Continúa diciendo,
6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil, decir, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil? ¿Es más fácil perdonar pecados o perdonar pecados? Solo Cristo puede hacerlo. Y curarlo un buen médico tal vez lo pone a caminar, ¿verdad? Pero perdonar pecados solo Cristo puede hacer eso, solo Dios puede hacer eso. El 10 nos dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Eso le dice. Entonces, ¿estos son qué? Estos son violentos. Tuvieron fe. Tener violencia no es malcriado ni andar hablando horrible. Eso no es ser violento. Eso es ser malcriado. Pero un violento en la fe para arrebatar el reino de los cielos es alguien que hace, que acciona, que cree, que confía en el Señor, confía en la palabra que se ha sido dada, que está en la Escritura. Eso es un violento. La mujer del flujo de sangre, no tenemos tiempo para ver eso, para ver toda la Escritura, pero la mujer del flujo de sangre dice que venían hágase en la idea, ¿verdad? Nosotros hay algunos que somos muy visuales. Entonces, si yo les digo, no se imaginen un elefante rosado, ¿qué pasó? Ya se imaginaron un elefante rosado. Entonces, imagínense la historia, que voy a redactar un poquito. Okay. Hay una gran multitud, está Jesús en el centro de la multitud y están los discípulos que le rodean. Y es una multitud como para entrar, no sé, cuando abren el Levi, no sé, es que no sé con qué... ¿verdad? Cuando abren esos aules, ¿verdad? Que eran ahí, promocionaban mucho, y desde las 12 de la noche el día antes estaba todo el mundo ahí. Abren y es un tropel de gente. Así, todos estripados, todos le estripaban. Y viene esa mujer violenta, 12 años con un flujo de sangre, que no paraba, 12 años de enfermedad, que lo había perdido todo, lo habían invertido todo en médicos y nadie pudo sanarla. ¿Y qué pasa? Ella cree que si logra tocar el manto de Jesús, puede ser sana. Ella no le dice a los discípulos, no le dice a nadie, se mete entre la multitud, seguro tuvo que codearse con todo el mundo para llegar a Jesús. ¿Y qué dice? Tocó el manto. ¿Lo tocó por qué? Porque tenía fe que Jesús le podía sanar. Y al punto de que esa fe llega a Jesús y Jesús dice: ¿quién me ha tocado? ¿Sabe? ¿Quién me ha tocado? Pedro, algunos de los apóstoles le dicen: maestro, la multitud te aprieta y tú dices, ¿quién te ha tocado? O sea, de todo el mundo, ¿no? ¿Qué chipazón hay aquí? Si fuera tico, ¿verdad? Si hubiera sido tico Pedro. El Señor Jesús sabía que alguien le había tocado, porque poder ha salido de mí. Jesús sintió la fe que tenía esa mujer. Violenta, arrebató. Ella arrebata. Porque el reino de los cielos, solo los valientes sufren violencia y solo los violentos lo arrebatan. Solo los que tienen fe. Y en este momento, solo los que tienen fe aquí en San Ramón vamos a poder alcanzar más almas. Vamos a tener que tirarnos como esos 4 amigos del paralítico e ir ahí por no sé, vamos, nos paramos en el parque. Ya yo estoy haciendo los números, ¿qué vamos a hacer? Allá hay una parte que se llama La Sabana, traer una bola, hacer una mejenga y entre todos los que vengan los invitamos a un grupo de jóvenes, no sé, como sea, pero vamos a ir y vamos a hacer. Pero tenemos que creer, de alguna forma tiene que implantarse. Los que fuimos a Liberia, ¿cómo se levantó la iglesia de Liberia? Con una persona.
Dice el pastor que él iba a predicar a Liberia, al centro, al parque, y no hubo forma, y solo iba y venía y nada. Y por aquí, bueno, hubo un conocido, lo llevaron allá, le predicó a una familia, ahora inauguraron la iglesia, ¿verdad? Compraron el lugar, inauguraron la iglesia y continúa en crecimiento. Y así en Guapiles, así en Sarapiquí, así en Limón, así en San José, así en Tibás, así en Heredia, así va a ser en San Ramón. Pero ¿quiénes tenemos que creer? Nosotros. Todo el mundo cree que San Ramón va a crecer, pues si nosotros no creemos, entonces ¿de qué sirve? Si los 4 amigos del paralítico no creen en Jesús, ese paralítico nunca hubiera sido ni salvo ni sano. Entonces depende de nuestra fe para poder ver la mano de Dios en este pueblo tan lindo y tan especial. Y no solo en el pueblo, en nuestras familias, nuestros hogares, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros conocidos, compañeros de trabajo que necesitan realmente de la palabra de Dios. Muchos están asqueados como yo. Yo no quería nada con las iglesias ni con los pastores, yo odiaba a todo el mundo, yo tenía mi propia iglesia y listo, 3 años solo, independiente. Hasta que me encuentro con la palabra cara a cara y me doy cuenta que no solo yo voy para el infierno, sino que también la iglesia que tenía yo también iba para el fuego eterno. Si yo estaba perdido, ahora los demás. Por medio de la escritura, por medio de la palabra. Hay muchas personas que ya no quieren nada con nadie. ¿Por qué? Por la manipulación de la palabra, por el mal actuar de las personas. Pero Dios no falla. Así que vamos a creer, vamos a ser hijos obedientes y vamos a caminar conforme lo que Él nos dicta en su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Celestial.